vamos a tener que proteger a Fito de la tristeza, porque es algo que sucede cuando llegas vos, Pablo, y justamente para hablar de enfermedades. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? El saludo, bueno, a Fito que se recupere pronto. Yo creo que él no vino para viene, sí, porque sabía el tema. Se enferma los jueves, ¿no? No, cuando hay temas como la obstrucción urinaria en gatos, que es un tema que lo puede poner triste. Lo pone sensible. Claro. Bueno, en realidad, en todo este tiempo no hemos hablado de esta afección o esta enfermedad que es bastante común. Porque es común. Sí, y que se sigue dando con bastante frecuencia en la clínica y que muchas veces trae aparejado la posibilidad de que el gato muera por esta situación y que muchas veces o no nos damos cuenta o lo dejamos como para una segunda opción, o bueno, va pasando el tiempo y muchas veces el tiempo que pasa entre que nos damos cuenta y decidimos llevarlo al veterinario y la posible solución, bueno, eso puede haber afectado la salud del animal. Por la independencia del gato, porque el perro uno lo saca a pasear o algo, pero el gato, si no es un gato interno, de interior, de hogar, es muy difícil darte cuenta que tenga un problema. En realidad, esto no cursa, no suele... la obstrucción urinaria, en realidad, a grandes rasgos, ¿no? Tiene que ver con la imposibilidad de que la orina salga, si tomamos en cuenta la vejiga, que puede ser una pileta, ¿no? Y el desagüe, que sería la uretra, donde por ahí es un tubito donde va la orina y luego sale al exterior. Por distintas circunstancias, ese tubo se encuentra obstruido o puede haber, porque las causas pueden ser producto de cálculos que son bastante comunes inclusive a veces en las personas, los cálculos urinarios que son... La orina tiene un pH, todos los líquidos tienen un pH que va a tener que ver con que algo sea o muy ácido o muy alcalino, en donde de acuerdo al líquido que fuere, el pH es necesario para que todo funcione bien, etc. Cuando hay ciertas variaciones de esa acidez o alcalinidad, en la vejiga empiezan a formarse arenilla, ¿sí? Como arena, sedimentos, que después se van a ir uniendo y muchas veces se transforman en una especie de bolita, ¿no? Como una especie de cálculo, que es una piedrita que muchas veces sigue estando en la vejiga y dando vueltas, porque en realidad sigue habiendo líquido, pero en algún momento donde entre en el conducto de salida, ¿no? de esta pileta, se tapa y en realidad no hay posibilidad de poder orinar, con el consiguiente acumulación de orina dentro de la vejiga que después va pasando a los riñones y esas toxinas que en realidad hay que liberarlas, porque en realidad para eso es la función de la eliminación por orina de distintas toxinas que el cuerpo ya no necesita, empiezan nuevamente a circular en sangre y pueden llevar aparejado un riesgo de vida. En realidad, esa puede ser una de las opciones. Otras opciones... Pero para el gato entonces puede tener cálculos. Claro, en realidad esa es una opción que muchas veces tiene que ver con predisposición. ¿Pero los perros no? Sí, los perros también. ¿También? Pero ¿qué sucede? En realidad se da más en gatos, sobre todo, porque la anatomía que tiene el gato a la hora, sobre todo y en gatos machos, porque, a ver, la uretra tiene en gatos y en gatas, es la misma, pero la terminación es distinta. En las mujeres, en las hembras, en el caso de gatos y perras, como que la culminación de la uretra es como más abierta y demás. En los gatos existe como una especie de silueta anatómica muy adaptada a la hora de reproducirse. Hay como una S, en donde la uretra hacen varias vueltas como para poder terminar, y por esa cuestión anatómica muchas veces estas incertidumbres que tiene la uretra a la hora de salir, los cálculos se pueden ir colocando en cualquier de estos lugares porque tiene como más obstáculos, no entra en recto. Otra de las opciones que puede pasar es que por producto de ciertas inflamaciones, que en realidad la inflamación, ya sea por infecciones o por lo que fuere, el tracto empieza a hacerse como más grueso porque está inflamado, por lo tanto la luz de ese tubito empieza a ser más finita, con el consiguiente posibilidad de que se obstruya más. ¿Por qué se da? Al igual que la cistitis, se da más en hembras, y en los humanos se da más en mujeres, porque la apertura de la uretra frente al exterior está como menos resguardada. En el pene, en realidad, la uretra tiene una gran contención, inclusive hasta el punto de salida. En las mujeres o en las hembras, no necesariamente, sino que la uretra desemboca, pero luego hay otro tipo de cavidad para después llegar al exterior. Ahí tenemos unas imágenes. Exacto. Lo que sí empieza a suceder, si ahí vemos el tracto, en realidad a la derecha, si se quiere, de la pantalla, que es donde termina
donde está el pene, ven que la luz, ¿viste? La luz de la uretra es bastante más finita, ¿sí? Con el consiguiente la posibilidad de que ahí se obstruya. ¿Qué sucede? En realidad se da más en machos que en hembras, no hay predisposición o no suele haber predisposición en la edad, no es que el gato tenga que tener 5, 10, 15 años, en realidad hay gatos muy jóvenes que de buenas a primeras, producto de muchas veces, y ahora vamos a ver de lo que comen. Nosotros en los gatos hemos modificado la alimentación que tienen, sobre todo, y esto en realidad obviamente que muchas veces el alimento natural puede estar por encima del procesado. Sí, está bien, también es cierto que a la hora de adaptar los gatos a nuestra vida y con el consiguiente involucrarlo en nuestros tiempos, a veces recurrir a los alimentos que ya están procesados nos facilita mucho más la convivencia y los tiempos que tenemos. Hay en el mercado desde raciones muy básicas hasta muy completas, igual que en nosotros, en donde la predisposición a que esto suceda puede ser menor de acuerdo a la calidad de la alimentación que uno le da. Por eso muchas veces no es buena cosa, más allá de que el animal esté sano, la consulta pertinente sobre qué tipo de alimento le tengo que dar al gato en cuestión para tratar de evitar este tipo de situaciones. Que muchas veces el alimento lo que hace es que este pH se vea como influenciado, ¿sí? Y en vez de estar en un natural equilibrio, bueno, tenga más alcalinidad o acidez, en los gatos sobre todo es más alcalinidad, y empiecen a formarse estas piedritas que en realidad nosotros no nos damos cuenta muchas veces, y el gato, lo que empieza a suceder en la mayoría de las veces es que empieza a tener un comportamiento medio errático a la hora de hacer sus necesidades. Nosotros hemos visto y es sabido que el gato no hay que enseñarle a orinar y defecar en un lugar, sino que, claro, como tiene la condición innata de tapar lo que hace, por una cuestión más inclusive evolutiva, que los gatos que viven en grupo, si no tapan lo que hacen, hay predisposición a que los demás se infecten, por ejemplo, por parásitos y demás. Entonces, en realidad, los gatos donde vean una superficie media blanda van a ir donde blanda o que sea plausible de poder tapar, van a ir y van a poder tapar. Los gatos que empiezan a tener cierta irritación en la vejiga, que en realidad la irritación es igual que la cistitis, es las ganas de querer ir a orinar y no poder. O no poder, o en su defecto vas y hace una gotita. ¿Y cómo lo pescás? Porque si el gato... Bueno, ahí está. En realidad lo que empieza a pasar es que el gato va a su sanitario, intenta y no puede, o intenta y puede muy poquito y le irrita, y empieza a asociar el problema que está teniendo con el lugar en cuestión. Por lo tanto, estos gatos empiezan a querer orinar en otro lugar. En cualquier lado. En la alfombra, en el sillón, en el piso. Y vos decís, pero... ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? Enojado, o sea, en realidad, claro. O has perdido tus capacidades intelectuales a la hora de hacer algo, claro. Claro. A veces puede pasar, y en realidad, en esto de los problemas de comportamiento siempre van a estar son secundarios a los problemas orgánicos. En realidad es mucho más frecuente la obstrucción urinaria que a un gato deje de querer orinar y defecar en su bandeja sanitaria por cuestiones comportamentales. Pero muchas veces nosotros lo que lo traducimos es que es mucho más probable que esté de vivo, entre comillas, o que no quiera hacer a que tenga un problema en el cual estamos hablando. A veces puede pasar de que la bandeja esté sucia porque tenemos otro gato. Porque no quiere decir que tenga cálculo. No quiere decir que tenga cálculo. Pero si nosotros vemos que en realidad en los lugares donde orina y defeca está todo más o menos igual, está todo más o menos bien, y el gato empieza con imposibilidad de querer orinar, se agacha, intenta orinar y no orina, producto de que puede haber un calculito que en realidad imposibilita que el pichí siga saliendo por la uretra. O cierta inflamación, intenta y no hace, a veces puede haber pequeñas gotitas y a veces con sangre. Porque en realidad los cálculos no es que solamente se forma una piedra y nada más, es como, no sé, un asteroide. Siempre vienen, ¿no? Piedritas al lado, y que eso es lo que dicen más o menos las películas, ¿no? Siempre está grandote, pero hay chiquititos. Estas piedritas chiquititas, además, como van cayendo, imaginemos una especie de cascada, en donde salen de la vejiga hasta el final del pene, van cayendo y van lesionando la uretra porque son sedimento, es un componente sólido que no debería. El gato empieza a no poder orinar o orinar en cualquier otro lugar, pero pequeñas gotitas, hay orinas con sangre, se empieza a lamer el pene de forma muy abundante porque en realidad está irritado y le arde además. Puede empezar a dejar de comer, puede empezar a dejar de tomar agua y muchas veces empieza un estado más de letargo, más porque la urea, que en realidad es un compuesto que los organismos eliminan porque en realidad su circulación en sangre a determinados niveles pasa a ser tóxico. Bueno, esta urea empieza a circular en sangre y el gato empieza a estar en un estado cuasi comatoso que muchas veces, porque la urea también en sangre va a llevar a repercusiones en todos los
epitelios, las mucosas empiezan a irritarse, entonces empieza con vómitos, empieza con diarrea, y nunca lo podemos asociar a que en realidad hay algo ahí que parece más mecánico, es como que está obstruido. Si yo saco esta piedrita de acá, el tipo empieza... El mecanismo empieza a funcionar de nuevo. Empieza a funcionar de nuevo. Normal. Pero muchas veces no nos damos... Y también en la manipulación, perdón, como la vejiga está tan hinchada, en realidad empieza a doler, se empieza a distender de forma tal que empieza a doler. Y muchas veces, a veces no llegamos a tal extremo porque el gato empieza a tener otra sintomatología o empieza a comprometerse otros organismos, que muchas veces la vejiga se rompe, porque no empieza a hacer fuerza para querer hacer y no puede. Dicho esto, en realidad existe tratamiento, sí existe tratamiento. Cuanto antes, muchas veces mejor, producto de que en realidad en la veterinaria nosotros podemos desobstruir esto. Uno de los consejos, más allá de todo, para tratar de que esto, tratar de prevenirlo, es que no darle muchas cantidades al gato de comer de una, como habíamos hablado, sino que el gato deberíamos, en los casos de que tenga cierta predisposición, más allá de la dieta que hay que darle, que coma pequeñas cantidades, porque cuando come, ese pH que hablábamos de que se va variando de acuerdo a lo que come, como come pequeñas cantidades siempre varía así chiquitito, entonces no da para formar ningún tipo de cálculos. Cuando comen grandes cantidades ese pH está así, hace uy, y ahí está. Pero en realidad estar atentos con esto, porque en realidad no es algo no menor, es muy frecuente en realidad y se da en gatos de cualquier edad. No hay que esperar a que no se llame veterano y en fin. Fito, un saludo, espero que estés contento. Muchas gracias, Pablo, de verdad, porque es un tema en el que me sorprendió la cantidad de que fuera algo frecuente y estamos hablando siempre de la cantidad de perros que hay por persona y de verdad de gatos también. Sí. Así que bienvenido esto de prestar atención y tener esas medidas preventivas para que esto no suceda. Ha sido un placer. Y como dice Fito, está loco, está. Sí,